Muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un nuevo video de Delta Force Mobile. Tenemos noticias importantes que han sacado la gente de Delta Force oficialmente. Y esto pues hay que hacerle video. Primero que nada, activa las notificaciones, suscríbete, deja tu poderoso like, comparte like favoritos con toda la gente que quiera jugar el Delta Force Mobile, con tus amistades o con la gente que no sepa que el Delta Force Mobile se va a lanzar oficialmente y que vamos a poderlo probar ya de manual. Así que vamos a darle con estas excelentes noticias, así que esto es última hora Delta Force Mobile para poder jugar y todas las preguntas y respuestas que tenemos acerca del juego. Así que vamos a darle que esto es más importante. Vamos a este post oficial. Han publicado exactamente ahorita, por si no lo saben, Delta Force nos sigue. Gracias a la gente de Delta Force que nos está viendo. Un besito, un fuerte abrazo. Claro que sí, póngale voluntad. Y vamos a darle, claro que sí. Bueno, primero que nada. Esto lo acaba de poner completamente Delta Force. Aquí pueden ver la fecha. Básicamente lo acaba de publicar. Hoy es 7 de febrero. Pregunta frecuente es prueba beta cerrada Delta Force Mobile del 13 de febrero. Recuerda algo muy importante. Tendremos dos betas. La versión de Level Infinite, que es esta, y la versión de Garena. Yo recomiendo que jueguen las dos. O sea, para mientras esperamos la de Garena, que solo van a tardar como 4 días de diferencia, pero siempre van a terminar durando 3 semanas y no habrá wipe, en teoría. Pues juega primero esta, que yo también te voy a subir el APK. Por cierto, por eso es lo importante estar suscrito y activar las notificaciones, porque yo te voy a subir completamente lo que sería el poderosísimo APK. Ok, siguiendo con esto, perfectamente lo puedo decir así, tal cual. Vamos a leer esto detalladamente, claro que sí. Así que vamos a darle. Bueno, preguntas frecuentes sobre la prueba beta de Delta Force Mobile. Estimados operadores, muchas gracias por todo el cariño y apoyo que han demostrado a Delta Force. Prepárense, jugadores de Delta Force. La tan esperada prueba beta para dispositivos móviles ya casi está aquí. Tienes preguntas, consulta preguntas frecuentes a continuación para asegurarte que estos completamente estén preparados. Pregunta frecuente, ¿cómo participo en la prueba beta? Puedes descargar la versión de Android a través de Google Play. Por si tenías duda, Google Play. Yo también subiré el APK, así que no se preocupen. Las descargas estarán disponibles el 13 de febrero a las 10 UTC. Ten en cuenta que en plazas para estas pruebas betas estarán disponibles por orden de llegada. Está bien, perfecto, me parece bien. O sea, hay que ser de los primeros para que no se peten los servidores. Se van a petar los servidores, pero te recomiendo de que actives notificaciones, estés al tanto, porque yo te voy a subir todo para que puedas jugarlo. Existe una restricción regional. Sí, solo está disponible en el Reino Unido, España, Ucrania y Polonia. No te preocupes, ya te lo dije. Ahí vas a tener la APK y vas de viaje. O utilizar VPN dentro de la Play Store en Españita o en cualquiera de esas regiones. Así que no te preocupes, vas a poder jugar tranquilamente. Tú ya te la sabes, como te enseñamos aquí a que puedas jugar completamente juegos de dispositivos móviles. También recuerda que 4 días después viene la de Garena, que es la de LATAM. Entonces, tranquilo. ¿Qué contenido estará disponible en la prueba beta para dispositivos móviles? Todo el contenido del juego de la versión actual para PC estará disponible. Todo. O sea, aquí no van a quitar nada. Es lo que te digo, hoy está listo. Va a la par de la versión de PC. O sea, todo está listo. Estará disponible todo, lo que te permitirá experimentar por completo Delta Force en tu dispositivo Android. Informa cualquier comentario o problema que encuentres, ya que nos ayudará a optimizar el juego. No creo que estén más optimizados de lo que ya lo han hecho, en serio. ¿Qué dispositivos son compatibles con esta prueba? Los requisitos del sistema son los siguientes: Android 7 o 7.1 o mayor, Android 10 o mayor, 3 GB de RAM o mayor, 8 GB de RAM o mayor, 7 GB de espacio, 15 GB de espacio. Procesadores, es que lo de la optimización de este juego, Snapdragon 450. Yo no sé cómo diablo lo hicieron, pero que te pide Snapdragon 450 en adelante, 10 de 10. Ok, si esta prueba, según dice aquí, esta prueba incluye contenido de pago. Sí, esta prueba beta cerrada de dispositivos móviles incluirá contenido pago. Las monedas Delta compradas durante esta beta se reembolsarán al 100% en el lanzamiento global. Es lo que les dije, no va a haber reinicio de nada. O sea, no va a haber reinicio de nada. O sea, es que ya es como que estemos en una fase de lanzamiento del juego. Que todo lo que consigas lo vas a tener oficialmente cuando el juego se lance. Así que vale la pena jugar, ya para que lo sepan. Bueno, estos son algunas de las cosas que te van a dar completamente para que puedas conseguir. En dado caso, por ejemplo, si consigues 1000 Delta Coins, te van a dar el 100%, que básicamente te lo van a duplicar. O sea, todo lo que vos compres o consigas te lo van a duplicar en términos de condiciones, ya para que lo sepas. Eso me parece perfecto. Asegurar el progreso. Sí, se eliminan todos los datos después de la prueba. Bueno, sí se eliminan. Lo único que no se eliminan van a ser la moneda. Ok. Pero de todas formas, da igual, porque si tienes la cuenta de PC, o sea, pero bueno, o sea, esta es la versión de Level Infinite. Sí se va a eliminar, bueno. Lo que va a estar activo van a ser las compras, pero lo importante es esto, y esto lo quiero dejar muy en claro. Sí, o sea, lo de las compras, esto es lo que más importa. Las monedas deltas compradas durante esta beta se reembolsarán al 100% en el lanzamiento global para dispositivos móviles junto con contenido adicional del juego como bonificación.
En pocas palabras, si jugás y si gastás con la cuenta que vayas a utilizar en esta versión, te van a devolver todo. Eso sí, no lo recomiendo. ¿Por qué? Sencillamente, nosotros vamos por Garena. Entonces, para que ustedes puedan probar completamente el Delta Force de la mejor manera posible. ¿Esta prueba admite funciones de juego cruzado y progresión cruzada entre dispositivos móviles y PC? No, para esta prueba no habrá funciones multiplataforma, ¿ok? Eso lo deja muy claro. Instalé la aplicación correctamente, pero se muestra que el juego no está disponible en mi región actual. Para esta prueba el juego no se puede jugar fuera de Europa. VPN. Tukiti. Ahí está. Y lo último, ¿puedo transmitir en vivo producir de la prueba beta será para dispositivos móviles en las redes sociales? Sí, esta es una prueba no confidencial. Ok, puedo subir videos y toda la madre. Perfecto, me sirve. Gracias. Esta pregunta está buena para nosotros los creadores de contenido. Si podemos hacer video. Bueno, en fin. Todo esto es oficial. Si quieres leerlo, pues ahí está. Y me parece perfecto. Estoy muy contento con todo lo que he estado viendo actualmente de Delta Force Mobile. Así que, pues, ¿qué puedo decirte? De momento, todo lo que hemos visualizado conforme a Delta Force Mobile, estas son excelentes noticias. Y todas estas preguntas y respuestas me parecen perfecto. Cosas que te voy a dejar muy en claro. Si no eres de LATAM, no gastes en esta beta. Solo gasta en la versión de Garena. Porque ya lo dije, la versión de Level Infinite, que vamos a probar primero el 13, esa versión es para Europa y parte de Norteamérica. O sea, Estados Unidos, Canadá. La versión de Garena es para Asia y para LATAM. México, hacia abajo. Básicamente, la versión de Garena es la más recomendada para jugar tanto en PC como en dispositivos móviles. Entonces, la beta de Garena entraría el 17, 4 días después de que entra primero la de Level Infinite con Team Jade y Team Studios. Y luego entraría el publisher de Garena de Team Jade y Team Studios con publisher de Garena para LATAM. En donde sí te voy a recomendar hacer todo lo que tengas que hacer en la de LATAM, que es la versión de Garena. Así que, para que estés al pendiente de todo. Ahora, ¿cómo vamos a poder jugar esto? Ok, Play Store, VPN de España y listo. APK, VPN de España y listo. O sea, así es que vamos a jugar. O sea, no tiene ninguna complejidad. No se ha dicho nada de iOS. Esto es triste, pero bueno, en fin. Viva Android. Y cada vez queda más claro que Android es el mejor lugar para jugar de juegos de dispositivos móviles. Apple no lo es. Bueno, en fin, cositas de la vida. Para la gente que tiene iPhone, pues creo que van a tener que esperar, pero para los que tenemos Android, que somos como el 80% o el 75% de lo que estamos aquí en el canal, pues a darle muerte al Delta Force, porque vamos a disfrutarlo. Ya lo dijeron, si gastas en esta versión te van a dar el 100%, pero yo no lo recomiendo, solo juegas, solo disfrutas, si va de reinicio. Parece que no lo quisieron habilitar, según las informaciones que dijeron, pero bueno, está bien, no hay problema. La versión de Garena, ojalá tenga lo mismo que esta, que es que si gastas, que lo más seguro que sí, dentro del juego, te van a reembolsar todo. Lo que quiero saber, y esto me queda muy pendiente, es si en el dado caso nos van a dar puntitos para poder disfrutar de skins potentes. Espero que sí, espero que sí. Ya veremos si todo sale médicamente bien y si todo es factible. En fin, estas son las últimas noticias y la última hora de Delta Force Mobile. Por si tenías algunas preguntas, ahí las tienes, han respondido. Y básicamente estamos en 6 días. La próxima semana tendremos que jugar Delta Force Mobile. Estaremos en directo todo lo que dure la beta. No olvides seguirnos completamente en nuestras redes sociales, en el canal y pues like, favoritos. Como siempre, muchas gracias por tu apoyo. Claro que sí.